programa de Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Radio del Deporte, bienvenidos a Radio Marca, bienvenidos al programa de Ortega. Un saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este programón que te va a acompañar hasta las 7 de la tarde, con Iñaki Serrano al frente de los mandos técnicos, con Dani López Cantador también echando un cable para, por si acaso le da un vaído o algo, y nunca sabe uno lo que puede pasar. Y con José Luis Álvarez de Escarabajano al frente del extenso equipo de producción que hoy te va a acompañar aquí en la Radio del Deporte. Es el momento, this is the moment, que diríamos en un musical. Eso es lo que piensa el Fútbol Club Barcelona, que arranca hoy, comienza hoy ante el Newcastle el camino hacia su gran objetivo, con lema incluido. El Barça que juega contra el Newcastle en una jornada donde todavía se sigue hablando lo que pudo ser y no fue de un partido ayer en Anfield Road, donde el Atlético de Madrid estuvo a punto de sacar, de rascar un empate espectacular, pero al final cayó muriendo en la orilla. El Atlético que se repuso de un inicio horrible, que cayó de manera cruel, 3-2 frente al Liverpool, en un partido en el que, todo hay que decirlo, el Liverpool fue infinitamente mejor que el conjunto colchonero. De todo yo vamos a hablarte en el día de hoy, una jornada interesantísima y una jornada en la que hay además cumpleaños de gente maravillosa. Hoy, por ejemplo, a mí me hubiera encantado felicitar el cumpleaños a quién, a la gran Rocío Jurado. Hombre, por favor. Hombre. Tú imagínate hoy lo que hubiera sido diciendo a Rocío Jurado feliz cumpleaños. La de Chipiona, yo que venía en Chipiona, me hubiera hecho una ilusión bárbara. No puede ser, pero seguro que desde el cielo nos está escuchando y diciendo, ahí está mi Ortega. ¡Ole! ¡Mi Ortega! Hombre, por favor, estaría bueno. Arrancamos un poquito con el paso doble, hombre. Hombre. Oro, plata, sombra y qué bien cantaba la más grande, ¿eh? No me digan ustedes que no. Bueno, pues siempre Rocío Jurado en el recuerdo, en un día en el que cumpleaños Aitor Caranca. Le mandamos un abrazo enorme. Ahora en la Real Federación Española de Fútbol. Cumpleaños también un gran atleta como Bruno Horterano. Cumple un señor que en algún momento de su vida no hizo trampas, luego sí. Lance Armstrong, que cumple la misma edad que tengo yo, 54 castañas. Cumpleaños Gabino Diego, que tenemos un poquito despistado, pero le mandamos un abrazo enorme. Como era Cuco, el primer ayudante de José Luis Torrente. Qué maravilla. Cumpleaños también Mario Yardel, el que fuera jugador entre otros del Oporto. Dani Aranzubía, enorme guardaveta. Sergi Vaca, cumpleaños. Cumpleaños también Carlitos, que fuera jugador del Mallorca, del Sevilla. Peter Shilton, aquel de la mano de Dios, ese fue Maradona, pues el que le marcó el gol fue a Peter Shilton, que cumpleaños. Y Javier Cansado, de cumpleaños, le mandamos un abrazo enorme. Y también nada más y nada menos que a José Guerrero Roldán, el Yuyu de Cádiz, uno de los grandes chirigoteros, que igual hoy tenemos la oportunidad de felicitarle. Pero mira qué bonito, mira esto. Mira cómo suena esto. viva el paso doble que hace alegre la tragedia. Viva lo español. Pues viva lo español aquí en la Radio del Deporte. Esperemos hoy cantar los éxitos del deporte español. Hoy hay jornada de Champions. Arranca el programa de Ortega. Pues el comienzo ha sido de ondas. No me digas que no. ¡Qué categoría! ¡Qué maravilla! Bueno, pues arranca la jornada de Champions, lo estamos contando aquí en Radio Marca. Te recuerdo que, fíjate, ayer de momento, aparte de ese Liverpool 3, Atlético de Madrid 2, empataron a 0 el Pafos y el Olympiacos del Pireo, empataron a 2 el Slavia de Praga y el Bodo Glimt, ganó el Inter de Milán 0-2 en Ámsterdam al Ajax, ganó 3-1 el Bayern de Múnich al Chelsea y 4-0 el campeón, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique Martínez, al Atalanta. Pero hoy la noticia a esta hora de la tarde está en Inglaterra. Nos vamos porque hoy hay un Newcastle-Barça apasionante. Siempre la música tiene que acompañarnos aquí en la Radio del Deporte. Por cierto, vamos a tener la oportunidad de hablar de la bomba de calor, algo que tenemos que conocer, y vamos a tener a una mujer que nos puede dar la oportunidad hoy de ganar 1.000 eurazos. Que esto quieras que no, yo te invito a que te quedes al filo de las 7 menos 10 de la tarde. Estaremos con la mujer que nos va a hacer la posibilidad. Si te gusta la música, eres ocurrente, pues ojito, yo te invito a que te quedes por si podemos ganar 1.000 euritos, que está la cosa muy mala, hombre. Y contándonos la última hora de ese Newcastle-Barça, Alejandro Segura. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, Vicen? Buenas tardes, hombre. Rulo Fuentes. Rulo, buenas tardes. Hola Vicen, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludarte, siempre ambientándolo musicalmente como debe ser. Esto es fundamental. A esta hora de la tarde la música siempre nuestra compañera de viaje. Deberían hacer un premio especial a la mejor ambientación musical. No sé si en los Ondas, en los Goyas, en los Oscar, donde les dé la gana, pero lo ganaríamos de calle. No habría forma de que nos arrebataran ese premio. Oye, tenemos que hablar de ese partidazo. Es el momento, Alejandro Segura. Así reza el lema del Barça para esta Champions que arranca hoy para él.
Road to Budapest, ¿no? Sí. La final es en Budapest este año, pues el primer escollo es el Newcastle, un equipo difícil, un equipo complicado, ya lo dijo Hansi Flick ayer, también Christensen, sin Lamine Yamal, con Frenkie de Jong, que yo creo que, bueno, más o menos son las dos noticias, no está Lamine, pero está Frenkie, así que sin Lamine Yamal va a tener que empezar el Barça esta Liga de Campeones en un estadio que va a apretar, que tiene un ambiente espectacular, que casi ningún jugador ha jugado aquí, excepto los que han estado en la Premier, así que yo creo que va a ser una noche divertida en Newcastle. Rulo, qué difícil es jugar en Inglaterra, ¿eh? Sí, bueno, mira, que se lo digan al Atlético de Madrid ayer, al Villarreal el martes en Londres ante el Tottenham y bueno, ahí te habla del poderío de los equipos Premier, ¿no? Han colocado a 6 equipos esta temporada en la Champions, debido a que 5 se colaron vía Premier más el campeón de la Europa League, el Tottenham, y es complicado, el Barça es la tercera visita de manera oficial que va a jugar en este estadio, una derrota en el 97, una victoria en el 2002-2003, 0-2 con goles de Kluivert y Thiago Motta, y vamos a ver, ¿no? El conjunto de Hansi Flick, que el año pasado también inauguró Champions League a domicilio, en este caso con derrota en el Principado de Mónaco, digo yo que querrán darle la vuelta a ese marcador en la noche de hoy. Desde luego que sí. No sé si el 11 lo tiene muy claro Hansi Flick, como decíamos, con la ausencia de Lamine Yamal, con el regreso también de Frenkie de Jong. No sé si lo tiene francamente complicado. Qué tonta más gorda. Pero bueno, estaba bien. Oye, ¿tú crees el 11 lo tiene claro o no? Bueno, yo creo que más o menos lo tiene claro, pero con alguna duda, en el sentido de veremos quién juega en la zona central de la defensa, junto a Cubarsí, que parece inamovible, si juega Araujo o Christensen, y luego en el extremo izquierdo. Dicho esto, el 11 más o menos que nos sale es con Joan García, bajo palos, línea de 4 atrás con Koundé, Cubarsí, la duda de Araujo, Christensen, Gerard Martín por la izquierda, centro del campo para Frenkie de Jong, Pedri, Fermín, banda derecha Rafinha, de 9 Robert Lewandowski y por la izquierda la otra duda, si Marcus Rashford o Ferran Torres. Fíjate, un Marcus Rashford que vuelve a casa, no por Navidad, sino justo después del verano, y la verdad es que, bueno, sin duda es uno de los grandes futbolistas con buenos recuerdos con los urracas, y veremos a ver qué ocurre en el día de hoy. Del Newcastle, ¿qué podemos destacar, Rulo? Que tiene 2 bajas, Joan Evisa y Jacob Ramsey, que ambos han llegado este verano al equipo de los Magpies, pero aún así creo que va a presentar un 11 más o menos de gala, con Voltemade, que es la nueva estrella del equipo arriba, 2 metros de altura y el goleador, acreditando 17 goles el año pasado en el Stuttgart, y a partir de ahí con Anthony Gordon, que no está jugando en Premier porque está sancionado, pero hoy sí que lo va a poder hacer. Hay una duda ahí en la banda derecha, a ver por quién se decanta Eddie Howe, el centro del campo con Joelinton, Tonali y Bruno Guimaraes, y atrás con Trippier, el ex del Atlético de Madrid, y Livramento en los laterales, y seguramente con Dan Burn, que es el legendario e ídolo local, el capitán, junto con Fabian Schär, dejando la portería para Nick Pope, ¿no? Un Newcastle que evidentemente, bueno, pues querrá rememorar, como decíamos, aquella victoria en el 97 ante el Fútbol Club Barcelona, por aquel entonces dirigido por Louis van Gaal, y también aquí se recuerda mucho esa goleada hace un par de temporadas en Champions League, en ese grupo de la muerte, cuando el equipo inglés goleó y ganó al Paris Saint-Germain de Luis Enrique por 4-1. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Desde luego que es una gran cita para el Fútbol Club Barcelona, que el año pasado estuvo a punto de meterse en la gran final, si no hubiera sido por esa pájara frente al Inter de Milán. Quizás se pecó ahí un poquito de, no sé si en experiencia o de no saber rematar o cerrar un partido, pero veremos a ver qué imagen vemos del conjunto blaugrana. ¿Algo más de tierras británicas, Rulo o Alejandro? Bueno, poco más. Sí. Yo creo que Dale, Alejandro. Cosa, ¿no? Al final, es verdad que bueno, habrá 800 aficionados del Barça aproximadamente, que la gran mayoría han llegado hoy y están llegando porque hay un vuelo directo a Barcelona-Newcastle que aterriza 3 horas antes del partido, así que poca gente del Barça de momento por Newcastle, pero van a empezar a llegar dentro de poco a la ciudad inglesa. Rulo, ¿algo más que añadir?
Sí, que se ha celebrado la comida de directivos cerquita o a orillas del río Tyne, aquí en Newcastle, que le hemos podido preguntar a Laporta, lo hemos ido escuchando a lo largo de las últimas horas por qué le parece, ¿no?, las declaraciones de Hansi Flick cuando tiró el otro día con bala a Luis de la Fuente y a la Federación por la gestión de las molestias en el pubis de Lamine Yamal. Dice el presidente que totalmente de acuerdo con lo que dijo Hansi Flick, y en el seno de la directiva confiantes en que evidentemente hoy se saque un buen resultado. Habrá repleto de VIPs en el palco, entre otros Faustino Asprilla, uno de los ídolos locales de aquella victoria que comentábamos antes ante el Fútbol Club Barcelona, así que estará el colombiano en las gradas del St. James's Park. Pedazo de delantero, desde luego que sí. Rulo, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Vicente. Gracias, Alejandro, muchas gracias, un saludo. Un abrazo. En un día en el que también ha sido protagonista el que fuera presidente del Barça, Josep María Bartomeu, ha comparecido esta mañana ante la jueza. El expresidente ha dejado claro que las partidas que cobró el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, vuelve a salir el nombre de Enrique Negreira encima de la mesa, estaban justificadas por los trabajos realizados para el club. Ojito lo que ha dicho Bartomeu. Hoy hemos declarado algunos de los que participamos en el club durante esos años del 2013 al 2018. Hoy ha quedado claro que muchas de las teorías que se han vertido estos últimos años han quedado anuladas. Se han aclarado muchos temas, sobre todo se ha aclarado que había unos servicios de asesoramiento deportivo, de informes arbitrales, de asesoramiento en cuanto a post partidos, tanto del Barça A, del primer equipo, como del Barça B, y que en ese momento había una contribución económica a pagar. Y también ha quedado claro hoy que no tiene nada que ver la salida del señor Enrique Negreira de la Federación de cuando se le comunicó a su hijo en el primer trimestre del 2018 que dejaba de dar servicio al Barça a final de temporada. Por lo tanto, también esa teoría de que una cosa era consecuencia de la otra también ha quedado hoy disipada y arreglada. Por lo tanto, vuelvo a decirlo, y lo hemos dicho, sobre todo el presidente Rosé ha dicho muy claro hoy, ha dicho, bueno, es más, teníamos el mejor equipo del mundo en aquel momento y el Barça ha ganado por méritos propios pues todos los campeonatos y títulos que durante esos años pues tuvimos el éxito de conseguir. Pero presidente, ¿no pagaron para influir entonces? No, se pagaba para, lo he dicho antes, para los informes deportivos. Creo que lo he explicado ahora, lo dice de los pagos. ¿Es eso, María, que ha habido siempre la intención de manchar al mejor Barça de la historia? Bueno, eso ha sido claro desde algunos ámbitos. Lo que está claro es que el Barça ha tenido en esos años grandes éxitos. Hemos tenido el mejor jugador de la historia del fútbol y hemos ganado con todo merecimiento en los campos. No pagaban para influir, dice el señor Bartomeu. Sin duda puede ser el mejor Barça de la historia y una cosa no quita la otra, el que no se pagara o el que se pagara para algo. El hijo de Enrique Negreira ha dicho esto. Simplemente no voy a hacer declaraciones, simplemente deciros que he estado esperando para hablar con quien tenía que hablar y eso ya lo he hecho. O sea que ya he declarado ante quien tenía que declarar. ¿Pero ha contestado a todas las partes o solo su defensa? Ya lo verán en la causa, tienen más acceso a veces o más rápido el acceso ustedes que yo. Pero ya ha contratado actualmente algún árbitro en activo. Te hemos escuchado decir que defendías la verdad que tú conoces, ¿no? Pues así están las cosas en la ciudad condal y el caso Negreira, que hoy vuelve a estar en todos los telediarios. Luis Fernando Rojo, Barcelona, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vicente. Encantado de saludarte, hacía por lo menos media hora que no hablábamos de Negreira, pero pues mira, Bartomeu vuelve por aquí. Pues pasamos por aquí. Bartomeu, que defiende que los pagos a Negreira eran por informes arbitrales, que no pagaban para influir y que estábamos ante el mejor Barça de la historia. Bueno, ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? También. ¿Qué va a decir? No, es que a ver, aquí hay una cosa muy importante. Son unas declaraciones ante la jueza, pero son unas declaraciones, entre comillas, con trampa. Es decir, porque, salvo en el caso de Javier Enríquez, todos los demás han respondido solamente a preguntas de sus abogados. Por tanto, unas preguntas totalmente pactadas para que lancen el discurso que tienen que lanzar, que es que no hemos cometido ningún delito, que nunca se ha comprado a ningún árbitro, que el dinero que se ha pagado era para informes y que han sido los mejores y que por eso han ganado los partidos y no por los árbitros, que es lo que ha dicho Bartomeu. Claro, si no respondes a las preguntas del fiscal, que es el que te puede meter un poquito para ver qué pasa, pues ya te digo, es un poco relativo, ¿no? Pero bueno, evidentemente ellos han defendido su parte, que es decir, que ellos no han cometido ningún delito. No,
que estábamos ante el mejor Barça de la historia, probablemente no haya muchas dudas. Tener al mejor jugador para muchos de la historia, o uno de los 3 mejores jugadores de la historia como Leo Messi, hoy no quita o no deja muy claro para qué se utilizaba ese dinero. Se pone para informes arbitrales. Claro. Se ha hablado mucho, ¿qué va a decir también, no? Que el Barcelona hubiera ganado los títulos que ha ganado sin ningún tipo de pago, para ningún informe ni nada de esto. Pues yo creo que visto lo visto, hombre, pues yo creo que teniendo esos jugadores y cómo jugaba el Barcelona, aquello daba gloria bendita verla. Otra cosa es que, lógicamente, que se le pague a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, hombre, claro, pues muy ético no me parece, ¿no? Digo. No, eso es evidente, ahí se ha gastado dinero. Y ahí es donde ha contestado Javier Enríquez a la pregunta del fiscal, donde ha dejado muy claro que él, digamos, responde del dinero, unos 60-70 mil euros que cobró por los informes que él hizo, dice, pero del resto yo no sé absolutamente nada de los 7 millones. Claro, es que hablamos de 70.000 euros y aquí la pella es de 7,5 millones. Claro, entonces dice, yo he cobrado este dinero y son por los informes que los tengo, además aparecieron en todos lados, bueno, los informes existían. Pero dice, pero bueno, he cobrado una parte mínima respecto al dinero que se está diciendo y del que se movió, y es lo que nadie sabe, a dónde fue, para qué fue, en qué manos acabó. Ese es el gran reto de esta investigación, saber el resto del dinero dónde ha ido, y eso es lo que me da que nadie sabe. Sabe que llegó a Enríquez Negreira los cortó en trocitos para que no se le pudiera seguir el rastro, y ahí se quedó el tema. Sí. Así que seguimos ahora todavía con la investigación y a ver qué pasa. Claro, que te iba a decir que todavía eso no se ha aclarado. O sea, en principio nadie puede decir que ese dinero fue para influir en las voluntades de los colegiados a la hora de pitar. No, y además yo creo que eso va a ser totalmente imposible demostrarlo. Aparte que no creo que se destinara ese dinero a comprar a los árbitros, porque tantos años con ese dinero realmente no compras a los árbitros. Ahora, una influencia para que Enríquez Negreira designara o no designara, bueno, pues puede ser, pero pueden ser tantos, claro. Pueden ser que lo que hay que hacer es probar qué es lo que ha pasado, y esto es lo que hasta el momento, bueno, pues parece que no hay. Y ahora los próximos en declarar, que están el 12 de diciembre, serán Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde. Joan Laporta porque con su primera etapa de presidencia se estuvo pagando a Negreira, y a Luis Enrique y a Valverde me imagino que le preguntarán, la pregunta es, ustedes que eran los entrenadores en el tiempo que se está investigando, ¿ustedes recibieron alguna vez un informe arbitral? ¿Los utilizaban normalmente y tal? Y eso sí puede ser interesante para saber realmente si estos informes eran de utilidad para el equipo o eran algo, bueno, pues que está en el aire como tapadera, ¿no? Así que esperaremos al 12 de diciembre. Habrá que esperar, desde luego que sí. Y mientras, pues bueno, los seguidores del Barcelona pues seguirán ahí pendiente a ver qué ocurren y a ver si aquello que ellos vieron sobre el terreno de juego, donde el Barcelona daba gloria bendita a verle, bueno, pues si se queda manchado de alguna manera. Eso es una de las cosas pues sería una pena, Vicente, sería totalmente de acuerdo. Es un equipazo. Totalmente de acuerdo. Que quede manchado por esto sería durísimo. Sería durísimo, desde luego que sí. Como siempre, un placer enorme escucharte. Mañana hablamos en el tiempo de la tertulia. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo, hasta luego. Gracias, Luisfer. 5:18, 4:18 en la Comunidad Canaria. Estamos en la Radio del Deporte, estamos en Radio Marca en el programa de Ortega. El deporte es nuestro. Radio Marca. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, it's on getting back. Bueno, aquí seguimos en la Radio del Deporte, seguimos en Radio Marca, mucho envite en las Islas Británicas, y esta música que va acompaña que da gloria. Don Alberto Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Esto es temazo para ambientarlo. Es un temazo, pero nos están dando para el pelo, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh? No sé por dónde empezar, lo decíamos ahora, estábamos hablando fuera del micrófono, digo, hay un momento en el que dices, lo normal es que hubiera acabado el partido ayer 8-2, 9-2 para el Liverpool, porque lo del Liverpool fue tremendo. No tan asedio como comentábamos también con lo que ocurrió en 2020, sí. Porque aquello fue una cosa bárbara, era un no parar de llegar, pero si tiene un pelín más de suerte el Atleti, pues todavía saca un puntito que daba gloria, ¿eh? Sí, además no sé si hubiera sido lo más justo futbolísticamente hablando, pero muchas veces el fútbol y la justicia... Sí, no además con los goles de Marcos Llorente, que era otro parecido razonable. Es verdad que el Liverpool, lo comentábamos ayer, no está teniendo una actuación del todo convincente, del todo redonda, pero bueno, de hecho los 5 partidos que ha ganado, los ha ganado con goles del 80 para arriba. Ayer en el 92, gol de Van Dijk, pero sí que coincido un poco con lo que comentaba Arne Slot después del partido,
que no fue igual que el día del Arsenal, que no fue igual que el día del Newcastle, que ayer habían tenido oportunidades para ganar al Atlético antes del minuto 92. Oye, que tú estás acostumbrado a viajar por el mundo y ves lógicamente a la afición británica, que normalmente, bueno, pues suele ser educada en muchos aspectos, en otros se les va la cabeza, se han bebido hasta el Nilo, pero en este caso, que el señor en cuestión se metiera con el Cholo Simeone, yo cuando vi al Cholo que se va para allá, digo, me hace un Cantona en toda regla y tenemos un lío gordo, Alberto. Te digo que yo también lo pensé, no que fuera a llegar a tanto a una patada de karate o agredirle, pero sí que es verdad que cuando vi al Cholo ir para allá tan enfurecido como iba, digo que se lo come. Afortunadamente no pasó nada. Me sorprendió ver al Cholo fuera de sí porque, bueno, son educados a veces. En otras ocasiones las peinetas y otros gestos que tienen los aficionados ingleses son bastante feos, pero creo que los protagonistas en este caso tienen que estar un poquito por encima. Desde luego que sí. Bueno, pues derrota del Atlético de Madrid, del resto de la jornada de ayer, ¿con qué te quedas? Porque hubo un poquito de todo. Vimos cómo el Inter de Milán ganaba en Ámsterdam al Ajax, vimos esa victoria del Bayern de Múnich al Chelsea, lo del Paris Saint-Germain, sobre todo ese 4-0, chico, ¿qué quieres que te diga? Es que lo del PSG, es que no fallan estos tíos, ¿eh? Me quedo con eso, porque marcaron 4, pero pudieron caerle 3 o 4 más fácilmente al Atalanta, falló un penalti Barcola y sobre todo ya Luis Enrique en la grada como en el primer tiempo o en el banquillo como en el segundo, la versión coral de este Paris Saint-Germain, porque es que Nuno Méndez, que marca un gol, y Arraf, que da una asistencia, más que laterales son extremos, Fabián Ruiz, que le vemos como mediocampista, de pronto te rompe por dentro, tira un desmarque para asistir a Marquinhos, que es central y marca el primer gol, Marquinhos central también te fuerza un penalti. Para mí es que el Paris Saint-Germain ha conseguido generar caos, pero rozando la perfección armónica. No, es una auténtica maravilla, desde luego que sí. Lo de estar en la grada, estas cosas que hace Luis Enrique, subirse a un andamio, ¿te acuerdas cuando estaba en el Mundial de Qatar? Hombre, él le gusta ser siempre un poquito más innovador. Esto de una parte en un sitio, otra parte en otra, bueno, pues no lo sé. A mí me gusta que sea innovador. Me gusta que no demos por sentado que está todo inventado eso ya. Eso es. Que un tío que acaba de ganar la Champions diga, yo tengo que seguir evolucionando y seguir consiguiendo cosas. Yo creo que no es la mejor opción la de estar en la primera parte. Él, personalmente, creo que debería tener su segundo entrenador, su asistente, una persona de muchísima confianza, que sienta, que viva, que paladee el fútbol igual que él y que le dé esas instrucciones, pero creo que los futbolistas necesitan a su vez tener a su entrenador al lado en la banda. Por eso yo mandaría a un asistente, pero bueno, Luis Enrique sabe mejor que nadie. No, desde luego que sí, si le funciona dirá, pues me quedo en la grada primero. Lo que está claro que desde la grada se ve un partido diferente al que puedan estar viendo desde el banquillo. La perspectiva es diferente, tú ves una perspectiva cenital y tú dices, pues mira, se mueven mejor por un lado, se mueven por otro, ves hay más huecos en un sitio. Eso también yo desde tiene ahí lo sentido. Entiendo, lo entiendo. Creo que Luis Enrique tiene razón, pero que su sitio está en el banquillo. De hecho, por ejemplo, estos días decía Scaloni que él no lo comparte porque el futbolista, aunque tú veas una cosa desde la grada, el futbolista desde el campo ve otra. Entonces, como que tú le tienes que transmitir al futbolista lo que él está viendo desde el campo, porque tú le dices desde la grada, oye, hay un hueco entre central y lateral, y el futbolista te dice, no, tú estás viendo una cosa, pero yo ese hueco del que tú me hablas no lo veo. Pero Luis Enrique siente que va por ahí el fútbol. De hecho, incluso en su documental decía que le gustaría tener un mando para cuando un futbolista se equivoque, darle ahí una pequeñita descarga. No creo que lleguemos a eso, pero Luis Enrique va un poquito adelantado a los demás. Desde luego. Luego del Inter de Milán, recuerden, el Barcelona el año pasado estuvo a punto de eliminar al Inter, que hubiera sido lo más normal. Pues tuvieron ahí un momento de empanada y se le fue la oportunidad de haber jugado una final de Champions al equipo del Barça, que probablemente en ese momento sin duda lo estaba mereciendo. Ayer ganan en Ámsterdam al Ajax. Habíamos empezado la jornada con ese empate a 0 del Pafos y el Olympiacos, empate a 2 del Slavia de Praga y el Bodoglin. Bueno, pues fue una jornada donde vimos un poquito de todo, ¿no? No estuvo mal. Sí, me quedo además con ese partido entre Bayern y Chelsea, porque por nombre yo creo que era el partido más grande. Gana el Bayern 3-1. Puede marcar alguno más el Bayern, sobre todo en la segunda parte donde mejoran, y a nivel de transiciones ahí le hacen un poquito más de daño al Chelsea. Dejó
2 buenas paradas, sobre todo una Robert Sánchez al disparo de Olise a lo Casillas, llegando de un palo casi al otro, pero el Chelsea demostró que igual lo que vimos en el Mundial de Clubes fue un poquito más espejismo y que todavía le queda para competir en estas altas instancias, coger algo de experiencia. Había ayer una estadística brutal antes de empezar el partido y era que Manuel Neuer, que ayer, por cierto, consiguió su victoria 100 en Champions, había jugado más partidos de Champions que toda la plantilla del Chelsea junta. Joder, madre mía, vaya dato bueno ese, no me digas. Es bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa en el día de hoy. ¿Te gusta el Newcastle? Hablábamos un poquito del partido. No hay que fiarse, ¿no? No, menos en Inglaterra. Yo creo que el Barça, a diferencia del resto de equipos españoles, no va a perder contra el Newcastle. Vamos a salvar ahí un poquito el honor. No sé si va a ganar, porque es verdad que tiene la baja de Lamine Yamal, que es importante, y porque el Newcastle es un equipo que empuja mucho. No es que tenga futbolistas velocísimos, pero sí que es un equipo fuerte desde el punto de vista físico, con mucho empuje, con St. James's Park también empujando, que quizá el equipo que juega un fútbol más directo de todos los ingleses a los que nos hemos enfrentado. Arriba tiene a Nick Woltemade, un futbolista recién llegado de 2 metros, y por ahí supongo que es por donde le va a buscar las cosquillas al Barcelona. Tengo ganas de ver al City de Guardiola, Ese Manchester City-Nápoles, un partido bonito también. Yo tengo ganas de ver al City de Guardiola, pero sobre todo tengo ganas de ver a De Bruyne en el Etihad con la camiseta del Va a Nápoles. ser extraño, ¿no? Eso. Sí, va a ser raro, pero yo creo que el City, que cuida mucho esto desde lo emotivo, va a ser muy, 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 muy bonito, porque Kevin De Bruyne, si no ha sido el mejor centrocampista de la era moderna de la Premier, está ahí pues con nuestro David Silva. Y ayer leía otro tuit que también me hacía mucha gracia, que parecía que De Bruyne en 3 meses tomando el sol en Nápoles había rejuvenecido 10 años con respecto al frío y a la humedad que se vive en Manchester. No te digo que no. Recuerden que también a las 9 de la noche es Sporting de Portugal, Kairat Almaty, y el Eintracht de Frankfurt contra el Galatasaray. En un ratito ese Brujas Mónaco y el Copenhague Bayer Leverkusen. Sí, el viaje más largo de la historia de la Champions tenemos hoy, ese Sporting Kairat, creo que son 6.900 kilómetros de diferencia. Ha salido con tiempo, imagino. Digo yo, el Madrid que se prepare, que tiene que ir al Almaty en la próxima jornada. Tú imagínate si nos toca hacer un viaje nosotros, que estamos siempre mirando a ver lo que nos cuesta más barato para ir a un sitio y tal, haces escala no sé dónde, cuando quieres llegar sabes una semana antes. 15 escalas, a lo mejor dicen. Haces escalas como si no costara, Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Alberto, no te molesto más. Muchas gracias, amigo. Un placer. Alberto Rubio, con la visión suya, naturalmente, de lo que ha ocurrido y de lo que puede ocurrir en el día de hoy en la Champions. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be... Realmente fue precioso, ¿no? Ver por la tele cómo sonaba el You'll Never Walk Alone, la emoción de la gente, cómo se bebía el partido en los minutos previos y lo mal que entró el Atleti en el partido, En apenas 6-7 minutos ya palmaba 2-0. Bueno, luego el partido dio un giro tremendo, empató el equipo 2-2 y en la última jugada Virgil van Dijk metió ese remate de cabeza espectacular y el Atlético de Madrid que murió en la orilla. José Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Qué disgusto, chico. Pues creo que el que mejor lo expresó fue Marcos Llorente. Al terminar el partido le preguntaba precisamente por ello. Digo, a ver, ¿qué es lo que más duele? ¿El gol final o al revés, ¿no? Quizá el haber entrado tan mal. Y él dijo que lo que más dolía al Atlético de Madrid en el día de ayer había sido precisamente el gol en el 94 porque evidentemente te ves con un punto en la mochila cuando quedan apenas 2 minutos para que eso termine, pero que luego en el fondo donde habían perdido el partido había sido en los 6 primeros minutos y es la auténtica realidad. Es que el Atlético de Madrid entró al campo con una torrija y una caraja. Realmente creo que es... no sé, impropia de un equipo de ese nivel. No puedes entrar a Anfield sabiendo al escenario al que vas, con el equipo que sabes que vas a tener enfrente, con esa actitud y ese, no sé si falta de concentración, falta de intensidad, falta de ritmo, llámalo como quieras, pero al final eso lo acabó pagando el Atlético de Madrid y lo acabó pagando porque el Liverpool le pasó por encima, marcó 2 goles, en la primera parte pudo hacer alguno más y el equipo
pues ya te digo, quedó desarbolado durante todo ese tramo del partido, muy por debajo de lo que se esperaba, independientemente de las bajas que tuvieras, independientemente de que el nivel, evidentemente, si faltan futbolistas, fuese menor que en otros... pues en otros partidos, ¿no? Pero a partir de ahí es cierto que el equipo reaccionó, que empezó a mejorar, que el gol de Llorente antes del descanso fue providencial, porque ahí sí el equipo yo creo que se dio cuenta de que podía rascar algo y de que no le había perdido la cara al partido, y al final es cierto que aunque te colocas 2-2, duele muchísimo el gol de Van Dijk. Lo que tiene que aprender, yo creo, la lectura más importante que tiene que extraer el Atlético de Madrid es que así no puedes salir a ningún campo, porque en todos te van a partir la cara. No, desde luego. Y cuando uno ve que aparece de nuevo Marco Llorente, no sé qué se pensaba en el estadio, pero yo imagino que decía, otra vez que vuelve a ser él. No sé qué tiene un pequeño romance, lo que pasa es que se nos rompió el amor de tanto usarlo, y en ese instante, pues al final llega el momento en el que la cosa tal como pintaba y cómo había afrontado el partido el Atleti y cómo el otro equipo, el Liverpool, había perdonado, porque lo más normal hubiera sido que hubiera goleado después de estar lo que estábamos viendo. Dice, lo normal hubiera sido un 6-2, 7-2, o sea, el meneo estaba asegurado allí, porque el Atlético no terminaba, pero en un ratito el seguidor del Atlético de Madrid empezó a creer, no se rindió, lo decía el propio Marco Llorente después del partido, no dejamos de creer nunca. Lo que pasa es que no puedes, jugando Champions no se puede esperar a que haya un milagro todos los días, ¿no? A ver, para mí, si tú valoras fríamente el desarrollo del encuentro, el Atlético de Madrid no mereció ganar, no mereció empatar. Tuvo muchas más ocasiones el Liverpool. Tuvo muchísimas más ocasiones el Liverpool. Hay un palo de Salah en la segunda parte, pero es que en la primera hay una jugada en la que Birch y Frimpong están solos ante Oblak y están a punto de marcar. Otro lanzamiento de Salah que sale rozando la esfera. Hay muchas ocasiones por parte del Liverpool, que fue muy superior, evidentemente, pero ya te digo, la mejor lectura que puedes extraer de todo esto es que en un mal partido, con muchas bajas, empezando 2-0 abajo, en el peor escenario posible probablemente en la Champions, aún así tuviste tus opciones y estuviste a punto de rebañar un punto, porque faltó apenas 2 minutos con ese gol de Van Dijk, y luego por supuesto pues lo que se lió después. Ahora si quieres hablamos de ello, pero sí. Te digo que la sensación es positiva, digamos, en cuanto a la reacción del equipo, pero muy mala en cuanto al inicio de partido, donde para mí personalmente creo que jugadores como Lenglet quedaron tremendamente señalados, sí. Y luego en el tramo final, incluso Vicente, después del gol de Van Dijk, tuvo otra ocasión el Atlético de Madrid con un Llorente que ayer estuvo superlativo, marcó 2 goles, pero es que en la última jugada del partido le pone un balón a Sorloth perfecto en la cabeza al delantero centro del equipo para que remate sobre la línea del área pequeña, y el remate de Sorloth no puede ser peor. Creo que también el noruego en algunos momentos, no sé si es su forma de ser, digamos, sobre el terreno de juego, pero muestra cierta apatía que contrasta con la garra de muchos de sus compañeros, y es algo que despertó muchas críticas. Ayer lo leía en redes sociales, y claro, cuando la pelotita no entra, pues eso crece. Pero bueno, habrá que esperar. El Atlético de Madrid tiene que ganar al Eintracht en el segundo partido de Champions, porque hay una cosa clara, y es una lectura que todo el mundo compartía después del sorteo. El Atleti tiene un calendario complicado para meterte en el top 8, pero muy sencillo para entrar entre los 24. Y las esperanzas de mejorar la clasificación pasan por ganarlo prácticamente todo en casa y luego rascar puntos pues en Estambul, en Eindhoven, y habrá que ver luego, por ejemplo, en Londres, que va a ser tan difícil o más como lo de ayer frente al Arsenal. Pero en casa no puedes patinar en Champions, y lo siguiente va a ser eso, jugar contra el Eintracht en el Metropolitano. Lo que está claro es que, bueno, esa última jugada, tú imagínate que hubiera marcado Sorloth, hombre, un tío que mide 1,90 m o más de 1,90 m, última jugada del partido, el balón es perfecto, chico. ¿Qué quieres que te diga? No se le pide mucho, es que es delantero centro, ¿no? Es que es el balón que sueña un cualquier delantero centro, y en el momento en el que no podía fallar Sorloth, claro, el rebote que tenía el aficionado del Atlético de Madrid a pie era bárbaro, que luego es capaz de marcarte 3 goles otro día, pero ¿qué dices tú? Siempre peca un poquito, quizás también, no sé, pues que sea nórdico, que no sea latino, que no tenga esa sangre tan caliente, pues te hace esperar, pues bueno, que tiene que hay que ponerle las pilas. O sea, ese gol no
no lo puede fallar un delantero centro de primera división. O sea, que a lo mejor no venía con toda la fuerza, pero coño, yo creo que más no pudo hacer Marco Llorente poniéndole el balón perfecto a un delantero centro que presupone todo el mundo que tiene que ser pues letal en esas jugadas. Pero el gozo en el pozo del Atlético de Madrid, expulsado el Cholo Simeone, esa jugada, bueno, pues se va por el aficionado que ha aparecido a través de las redes sociales diciendo, José, que él en ningún momento había insultado, que sí que le había hecho una peineta, que en ningún momento había hablado de las Malvinas y que incluso el segundo entrenador del Atlético de Madrid, el asistente del Atlético de Madrid, le había escupido cuando empató el Atlético de Madrid. Una joya, me parece a mí que era el señor en cuestión, ¿eh? No, ya lo han publicado los tabloides británicos, los medios británicos han publicado ya, han dado más detalles de quién era. Es verdad que Simeone se equivoca, eso ante todo, ¿eh? Sí, eso lo primero. Por delante, vamos a dejarlo claro. Hubo un momento, lo hablaba yo con Alberto, Rubio ahora, y hubo un momento cuando se calienta para allá, digo, hace un Eric Cantona, ustedes recordarán que digo, hay que tener cuidado, pero yo entiendo que el Cholo es un tipo con la sangre muy caliente, pero no te puedes equivocar en eso. No, claro, y que al final él lo reconoce prácticamente de manera instantánea con el árbitro, lo hace después en sala de prensa. Es verdad que no lo puedes hacer, es que tú tienes que tener sangre fría. Pero es cierto también, como te digo, que esta mañana conocíamos a través de los medios británicos que estamos hablando de una joyita, de un hooligan prácticamente de manual. Informaban de que estuvo 3 años expulsado de los recintos deportivos por insultar a una mujer capacitada y a su marido en el homenaje a Steven Gerrard, que, como tú decías en las sociales, había estado insultando a Simeone, llamándole cobarde y demás. O sea que una joyita tampoco era, pero bueno, independientemente de eso, está claro, ¿no? Que no puedes reaccionar con más insultos o con más falta de respeto a alguien que por supuesto no está a la altura. Habrá que esperar a ver si también se toman medidas, si no, porque tiene pinta de que Simeone, por supuesto, puede ser sancionado y que al final deportivamente puede repercutirle al Atlético de Madrid. Bueno, pues un Atlético de Madrid, José, que vuelve a demostrar que su mejor inversión es el orgullo, como leemos en las páginas del diario Marca, y al final pues su gozo en un pozo. Bueno, no sé, los aficionados imagino que muy tristes a la vuelta a casa, pues no sé si un poquito resignados, porque claro, el resultado, lo normal, visto cómo estaba desarrollándose el partido, es que ganara el equipo inglés, porque estaba siendo mejor, pero claro, uno se había venido un poquito arriba, ¿no? Había venido un poquito arriba diciendo, bueno, es capaz el Atlético de Madrid de rascar algo y afrontar, bueno, la segunda jornada pues con un puntito en el casillero que hubiera venido de perlas. No sé, la sensación del resto de la plantilla, del presidente, de todos los aficionados, José, pues de resignación quizás. A ver, salir caras largas, quiero decir, sí. Es cierto que en frío tú puedes pensar que la reacción es positiva, que el equipo se levantó de 2 golpes consecutivos, que pudo haber sido mucho peor y que lo sacaron adelante, que era un partido complicado por las bajas, que el escenario y el rival tampoco ayudaban, pero al final dolió mucho ese gol, porque quien más, quien menos se veía ya con un punto en la mochila. Quedaba 1 minuto y medio para terminar el partido. Había aguantado ese arreón final el Atlético de Madrid. Es cierto que tras el gol de Llorente, tras el empate a 2, el Liverpool pues ya fue con todo al ataque y en esos últimos minutos el Atleti había resistido el empuje del equipo de Arne Slot a través de, sobre todo, de jugadas de balón parado, de envíos desde la banda, y en uno de esos remates, al final en el último, fue cuando Van Dijk encontró petróleo. Pero aunque, como te digo, hoy lo puedas ver y mirando el lado positivo de la vida, ayer, a última hora de la noche, cuando salían y desfilaban por la zona mixta de Anfield Road, todo eran caras largas porque lo habías tenido tan cerca que se te había escapado delante de tus narices. Desde luego que sí. José, ¿algo más que añadir, amigo mío? Que entrena mañana el Atlético de Madrid, que ahora viene otra semana de AUPA, porque si lo de la Champions es cierto que tiene margen de recuperación, que al final el equipo tiene 7 partidos por delante para enderezar la clasificación, en Liga afronta una semana fundamental. No ha empezado bien, ha ganado al Villarreal, es cierto, pero lleva 5 puntos de 12 en la clasificación. El domingo juega en Mallorca, mañana entrenamiento por la mañana, vuelve a entrenar en el Cerro del Espino. Juega, como digo, el domingo en Mallorca, fuera de casa, pero luego durante la próxima semana va a tener 2 derbis madrileños, el primero frente al Rayo Vallecano, el segundo frente al Real Madrid, los 2 en el Metropolitano, para intentar, como te digo, en esos 3 partidos enderezar el rumbo, y no se puede permitir, ahí sí que no, en la Liga no puede, más tropiezos el Atlético de Madrid. José Rodríguez, muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Adiós. Hasta luego. Las 6 menos 25 menos 20 en la Comunidad Canaria. Más de un oyente preguntaba, oye, Ortega, esto de los 1.000 euros que ibais a regalar, ¿cómo era esto? Digo, ahora te lo vamos a hacer, porque vamos a tener la oportunidad de escuchar a Marta San Román, que es la directora de AFEC, y la bomba de calor te va a dar la oportunidad de ganar 1.000 eurazos. En un instante, dentro de nada, aquí te lo voy a poner para que tú sepas cómo conseguir esos 1.000 euros. Tienes que tener un poquito de inventiva, gustarte la música. Bueno, hasta ahí puedo leer. En un instante estoy con ella, luego a ver si me puedo ir de cumpleaños con un chirigotero de categoría, me viene hasta Cádiz, y te doy también la oportunidad de que opines al respecto de lo que te dé la gana. Puedes opinar cómo ves el partido del Barcelona en el día de hoy, con ese choque frente al Newcastle. Si eres seguidor del Atlético de Madrid, ¿qué te pareció ayer tu Atleti? ¿En qué falló el Atleti? ¿Y qué reflexión haces después de lo que ocurrió? 628 26 90 92. En un instante tengo una señora que te va a dar la oportunidad de ganar 1.000 eurazos aquí en Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. El programa de Ortega. La bomba de calor que vuelve a ser protagonista en el programa de Ortega ahora en las tardes de España, aquí con nuestra amiga Marta San Román, directora general de AFEC, licenciada en Ciencias Físicas, más de 30 años de experiencia internacional, empezó muy jovencita, y una mujer, ya sabes, que es la directora general de AFEC, la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización en España, donde Marta desarrolla esa pasión por la sostenibilidad, la eficiencia energética, ya sabes, la calidad del aire interior y la salud ambiental en una sociedad descarbonizada. Y hoy tenemos que volver a hablar de la bomba de calor. Y en programas anteriores hemos relacionado de distintas maneras, ¿verdad?, la bomba de calor con el deporte. Pero hoy aparece un elemento nuevo, que es la música. Y ha venido además muy bien equipada Marta San Román. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Un equipamiento indispensable para venir a verte. Me encanta que vengas, como siempre, con la sonrisa puesta, con la bomba de calor, que tenemos que seguir hablando porque la gente ya la conoce. Pero ahora vamos a introducir, aparte, lógicamente, de que en el deporte importa el rendimiento, la fisiología, la técnica, el cuerpo, importa todo esto, pero también importa mucho la música. Claro que sí, es que en la música también es una estructura que tiene que combinar varias cosas, igual que el deporte, pues la velocidad, la potencia, el rendimiento, y la bomba de calor también. O sea, ¿y cómo vinculamos la música con el deporte y con la bomba de calor? ¿Cómo lo vamos a hilar esto hoy? Pues mira, pues para empezar, tú imagínate que tienes que combinar velocidad, potencia y rendimiento a un deportista que se dedica a jugar a baloncesto. Tú imagínate que es un alero que va al contraataque, o un jugador de pádel. Arranco, freno. Es que es totalmente distinto de una cronoetapa de un ciclista o de un golfista que necesita esa concentración, esa precisión, o de una maratón. Bueno, ahí la bomba de calor sería un poco como un Ironman, ¿no? Tiene que adaptarse, tiene que medir las fuerzas, tiene que cambiar de entorno. Pero en música es que pasa algo parecido. Mira, hay un violinista que tiene el récord Guinness de tocar una pieza musical con 13 notas por segundo. Tú imagínate, es el vuelo del moscardón, lo toca en poco más de un minuto. Ahora dile que haga un concierto de 2 horas. No puede ir a esa velocidad. No puede ser. No puede. Entonces, ¿no hay cuerpo que lo aguante? No hay cuerpo que lo aguante. Pues eso es la bomba de calor. Va ajustando la velocidad y la potencia para tener siempre un buen rendimiento y al menor coste posible. ¡Qué bueno! Pues hoy vamos a introducir también ese nuevo concepto, el concepto también de la música, y vamos a hablar de esa homeostasis, que es la tendencia de los seres vivos a mantener unas condiciones fisiológicas constantes, independientemente de las condiciones externas. Ya sabes, por ejemplo, la homeostasis permite que se mantenga una temperatura corporal constante, que eso es importante, porque con una palabra suena un poquito complicada, pero es eso, mantener la temperatura constante, ¿no?, del cuerpo. Correcto, y no solo la temperatura, también el metabolismo. No te puedes quedar sin resuello en una carrera, por ejemplo, ¿no? Y en música pues es algo parecido, tienes que mantener ese equilibrio acústico, la melodía, y la bomba de calor, pues lo que demandan térmicamente con la temperatura, el confort y la salud. Entonces, cada atleta, ¿qué tiene que hacer? Cada caloría al máximo. En música, cantes o toques, cada gesto, cada impostación de la voz lo tienes que hacer rendir al máximo, o en resonancia, o en potencia, o en duración.
Y la bomba de calor pues es lo mismo, tiene un coeficiente de rendimiento que tú introduces 1 kilovatio eléctrico y lo multiplica hasta por 4 o 5, que es hasta por 4 o 5 veces más eficiente que cualquier otro sistema de calefacción. Oye, qué bonito lo habéis vinculado todo, me parece precioso, ¿eh? Le vais dando siempre una vuelta de tuerca, que me parece que yo creo que es necesario. Y además ahora como estáis en ese momento en el que arranca una temporada nueva dentro del mundo del deporte, queréis también contribuir a través de un jingle para el planeta. ¿Qué idea es esa? Yo cuando lo he visto digo, ¿cómo me gusta a mí? ¿Cómo lo ambientáis musicalmente todo? ¿Cómo es esto del jingle para el planeta? Pues ¿qué hay que hacer? La culpa es tuya, Vicente. Ya lo sé, yo, sí. La culpa yo siempre es tengo tuya, la culpa de casi todo. El jingle de la bomba de calor, pues nos ha inspirado. ¿Y por qué no hacer más jingles y llenar el planeta con música que pueda llevar ese mensaje, ¿no?, de sostenibilidad? Entonces, lo que queremos es difundir todos los beneficios de la bomba de calor, que son muchérrimos, que ya hemos dicho. Y como no podemos hacerlo en deporte, hemos desechado levantamiento de bomba de calor lanzamiento de bomba de calor. No hemos encontrado la idea, pero en música sí que la hemos encontrado. Así que lo que queremos es animar a todos los radiomarquistas, orteguistas, deportistas de salón y de bar, que son los principales, profesionales y amateur, a que sean creadores, que manden un jingle. Las bases están en la web, que luego la decimos, y que se vuelvan locos de creatividad para difundir esto, que hay un premio de 1.000 euros y sobre todo... 1.000 eurazos por hacer un jingle, una composición pequeñita, con un poquito de música, con letra, donde tú le das un poquito a la imaginación, y esto de la bomba de calor le das una vueltita, oye, podemos crear un himno la mar de sostenible. Pero muy sostenible. ¿A ti qué tipo de música te gusta? Yo soy muy de funky. Bueno, pues mira, hay funky, sí, hay heavy, hay pop, hay jazz. Y entonces yo, como decía un amigo mío, yo me declaro heavy pop jazz. Y si lo dices muy deprisa, heavy pop jazz, ahí lo suena dejo, muy bien. Ahí lo dejo. Bueno, tenemos de todo, desde luego que sí. Bueno, pues me parece una idea bonita. ¿Y qué hay que hacer para participar? Pues toda la información la vas a encontrar en www.bombadecalor.org. Ahí lo encuentran todo fenomenal. Marta, vente a vernos cuando quieras. Ya sabes que formas parte de la familia. Vienes cada cierto tiempo, hablamos de los beneficios de la bomba de calor y yo creo que hay que mirar un poquito al planeta, que luego no lo cargamos y si intente todo lo conseguimos salvar, ¿no? Pues eso digo yo. Muchas gracias por esa aportación. Marta, siempre. La bomba de calor, protagonista en el programa de Ortega. En Fundación Telefónica creemos que la tecnología no tiene edad. Si tienes más de 65 años, vives en un área rural y quieres descubrir cómo las herramientas digitales pueden hacerte la vida más fácil, apúntate a Reconectados Rural, el programa de Fundación Telefónica adscrito al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Infórmate ahora en fundaciontelefónica.com. ¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? El programa de Ortega. Qué bonito es Cádiz cuando se viste de carnaval. Y la chirigota. Bueno, aquí estamos en la Radio del Deporte, estamos en Radio Marca, me pongo en modo chirigotero para tener la oportunidad de felicitar el cumpleaños a una persona a la que admiro una auténtica barbaridad y que este año nos dio un alegrón bárbaro con su vuelta a las tablas del Teatro Falla. Tuve la oportunidad de conocerle hace unos años cuando llevábamos a cabo allí el programa y hacíamos el premio a la Copla Deportiva Marca. Qué bonito era aquello. Bueno, pues era es un gaditano que se volvió a subir 15 años después a las tablas del Falla con los James Bond, que da gloria verlo, una pedazo de chirigota con la que consiguió el tercer premio en la modalidad tras un reñido concurso que terminó coronando a los Calaítas, que fue una grandísima y preciosa final, pero ver de nuevo a mi Yuyu subido en un escenario, pues me encantó, ¿para qué voy a decir lo contrario? Hoy cumpleaños don José Guerrero Roldán, nuestro Yuyu. Hay un programa que tiene él en Canal Sur, de 3 a 5 de la tarde, que da gloria bendita, el programa del Yuyu. Yo tengo el programa de Ortega y el programa del Yuyu. ¿Para qué vamos a complicarnos la vida con los nombres, verdad? Pues cumpleaños el Yuyu hoy y como cada año aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca, teníamos que felicitarle. Don José Guerrero Roldán, Yuyu, feliz cumpleaños. Hombre,
Hombre, don Vicente, muchísimas gracias por acordarse un año más. La verdad que es un placer recibir todos los años la llamada de don Vicente Ortega para los oyentes de Radio Marca. Y nada, gloria bendita, aquí estamos un año más, gracias a Dios. Hombre, importantísimo, te doy las gracias como siempre por estar ahí, que me da muchísima alegría ver que sigues triunfando plenamente, primero en la radio, que en tus podcasts, que no paras de entrevistar a gente, pero en tu radio es fundamental con ese programa del Yuyu que da alegría, que yo creo que es fundamental, que hay que pasarlo bien delante de un micrófono, porque si tú te lo pasas bien, José, el que te está escuchando se lo va a pasar pipa. Hombre, esa es la clave. Tú llevas también muchos años de radio. Yo llevo haciendo radio desde el año 86, que también que ya ha llovido, sí. Desde muy jovencito, y la verdad es que sí, que cuando uno se lo pasa bien, lo transmite a la gente y siempre da gloria escuchar un programa con buen rollo y con buena sintonía con el mundo que estamos ahora, que está todo el mundo lleno de problemas. Lo mejor es reírse un poquito y divertirnos, claro que sí, hombre. Lo que ha dado gloria verlo ha sido los James Bond, ¿eh? Qué categoría, no se podía estar más elegante que tú, ¿eh? En las tablas del Falla. Qué bonito, qué momento, qué espectáculo, José. Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, como tú decías, después de 14 años sin acudir al Falla, pues nos dio la picada y volvimos, ¿no? Y ha sido un año precioso, ha sido un año maravilloso, del que todavía estamos disfrutando, porque bueno, es que el Falla acaba en febrero, pero luego ahí están las actuaciones. Este fin de semana, por ejemplo, hemos estado en Santoña, esta semana que viene también tenemos actuaciones aquí en la provincia de Sevilla, hemos estado en Madrid, o sea, estamos haciendo una gira similar, 2 o 3 actuaciones menos que la de los Rolling, pero por el estilo. 2 o 3 menos que la de los Rolling, ¿no? Estáis de edad, andas tú mejor que los Rolling, ¿eh? Los de los Rolling podían ser familia tuya mayor, ¿eh? Porque... Hombre, yo siempre digo de broma, porque a toda esta generación a mí me gusta mucho la música, yo los admiro, a Mick Jagger, a Paul McCartney, que tiene ya 83, 84 años, y yo siempre digo de cachondeo que Mick Jagger puede ser el único cantante que tiene 2 años más que la madre tiene 2 años menos que él. Pero los admiro porque con esta vitalidad y haciendo cosas. Yo el año pasado también estuve en Madrid viendo a Paul McCartney, que con 83 años, que acaba de cumplir mi Paul, y fuimos allí y disfrutamos de un concierto de 3 horas maravilloso y en el Wishing Center, que yo no lloro más de emoción en mi vida después de ver a ese Paul McCartney contando esas cosas, y yo estoy un poquito mejor de edad que ellos. Bueno, ojalá llegara yo en las condiciones que han llegado ellos. Yo he cumplido ahora 58, estamos quedan 2 para el sexenio, pero bien, pero todo bien. Yo siempre digo que lo bueno es cumplir años, lo malo es dejar de cumplirlo. Mientras se vayan cumpliendo, maravilla. No, desde luego que sí. Además, fíjate, yo te veo que estás para jugar media horita con el Cádiz, media horita de... ¿Cómo estás viendo a tu Cádiz? Bueno, el año pasado, yo estaba para jugar media hora en el del año pasado, la de la temporada pasada. Que fue una ruina. Yo también digo de cachondeo, cuando hago las actuaciones con la chirigota y eso, digo, fijaros cómo estuvo el año pasado, cómo fue la temporada del Cádiz de Mala, que sacó 12 puntos más que Melody, que ya es decir, ¿no? Y en Eurovisión, ¿no? Y este año, bueno, hemos empezado bien, 4 partidos, estamos ahí con 11 puntos, no hemos perdido todavía ninguno. Gloria, y mirando a ver, bueno, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Está peleando por subir. Este año muy contento, la verdad que muy contento de cómo hemos empezado. A mí me ha encantado cuando te he visto siempre, me parece, te lo he dicho muchas veces, te admiro muchísimo, porque me parece que es espectacular lo que hacéis encima de un escenario. Es muy complicado hacer reír a la gente, y más en esos tiempos que vivimos, muy complicado. Pero a mí lo que me encanta, aparte, lógicamente, de vuestras composiciones, lo que habéis formado en el Falla, el durante, el mientras, las pamplinas que se te ocurren. Las pinas, yo recuerdo, lo tengo grabado para siempre, cuando fichaste aquel de Van de Bar en Bar, aquellos holandeses para el Cádiz, eran fichajes buenos aquellos, ¿eh? Sí, eso digo, yo te había comentando mucho en tu actuación, y la gente se ríe, se tira al suelo, claro, son las cositas que siempre nos gusta. ¿Cómo se llamaban aquellos fichajes que querías tú en tu Balcádiz? Claro, yo decía que eran primos de Rafael Van der Bar, que Rafael Van der Bar jugó en el Ajax, jugó en el Betis, que era de Chiclana, que era cercana a Cádiz, y yo decía que el Cádiz había fichado dos primos de Van der Bar, que eran Van der Bar en Bar, que le gustaba el mollate. El mollate. Y sí, nada, siempre con cachondeo y siempre con ganas de divertir a la gente, de disfrutar un poquito, así que es lo que nos queda. Eso es lo que nos queda, pasarlo bien. Y la pregunta del $1.000.000, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Va a estar el Yuyu en las tablas del Falla para el 2026 o no? ¿Tú qué crees? Pues estamos ahí, que ya es una noticia, ¿no? Porque normalmente yo pensé que íbamos a volver para un año nada más y estamos ahí, a ver qué hacemos. Todavía no lo tenemos claro, ni lo hemos decidido,
pero bueno, ya me imagino que tendremos que decidirnos pronto porque la inscripción acaba muy pronto y tendremos que verlo. Pero bueno, ya el mero hecho de que estemos diciendo si sí o si no ya es una noticia. Bueno, no, ya lo creo, porque la gente sabe, os echábamos mucho de menos, lógicamente. Sí. Hombre, ya la gente mucha gente pensaba que esto veníamos para un año y ya está, y todavía estamos ahí, hay una puertecita abierta que estemos. Así que bueno, ahí lo vamos a dejar ahí, a ver qué pasa. Si tiene algún problema, tú sabes que nosotros pagar la cláusula de rescisión la pagamos por quien sea, para que podamos verte de nuevo, que eso es fundamental, porque mira qué bonito, qué buen ambiente, y ya la gente empieza a calentar, porque como dices tú, las inscripciones, ya empiezan a conocerse nombres de agrupaciones que van a presentarse, y anda que no queda, todavía queda, acabamos de terminar el verano, ya estamos dándole vuelta a la cabeza, ¿no? Ya estamos, ya prácticamente ahora en septiembre se empieza a ensayar, ya en circunstancias, normalmente nosotros siempre empezábamos a ensayar, el año pasado lo hicimos, es una tradición empezar a ensayar el día de mi cumpleaños, este día no lo hemos hecho porque todavía estamos ahí un poco entre dos aguas, ¿no? Pero sí, la gente ya empieza a ensayar primero, mediados de septiembre, como mucho primeros de octubre, que ya el concurso este año es un poquito antes, este año cae la final el 13 de febrero, con lo cual el concurso va a empezar aproximadamente un mes antes, sobre el 13 de enero, o sea que prácticamente esto se va en nada, ¿no? Bueno, pues nada, pues espabilar, tomar la decisión rapidita y ojalá que sea que sí, porque así disfrutaremos, pero ahí en tu tejado lo tienes, en tu tejado, que vaya todo muy bien, que cumplas muchos más, amigo mío, que sigas con tu hora del brindis, brindando un poquito por la vida y a seguir pasándolo bien, José, que no queda otra... Yuyu, es que esto es así, es que tal como está el personal ahora mismo aquí, es que no sé si para vosotros que le sacáis punta a todo. Hombre, yo sé que este año las tablas del Falla van a estar entretenidas, ¿eh? Sí, van a estar bien. Así que nada, bueno, para intentar disfrutar la vida, intentar seguir cumpliendo años, que usted lo vea, que usted me siga llamando y que si no me llame porque ya nos haya tocado la jubilación y estemos en casa tranquilitos. Pero todo lo que no sea eso, que nos seguiremos llamando a título personal. Pero naturalmente, eso cuenta con ello. Yuyu, feliz cumpleaños. Un saludo muy grande, de verdad, para ti, Vicente, para todos los oyentes de Radio Marca, que sabéis que es una casa a la que le tengo cariño. Y nada, pues encantado de escucharte un año más. A ver si consigo otra vez volver al Falla. Que bien lo pasamos aquí. Premio a la Copla Deportiva Marca, ¿eh? Bien, sí, señor. Aquello fue maravilloso. Fíjate, Manuel Carrasco, tengo foto con Manu Carrasco. Hubo 2 años, uno fue Soraya y otro fue Manu Carrasco. Manu Carrasco tenía un pelazo